Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con el cálculo de máximos y mínimos de una función, pero esta vez lo haremos a través del criterio de la segunda derivada. Para eso necesitamos una función que tenga segunda derivada en un intervalo y un punto en ese intervalo. Ese punto va a ser el punto crítico y entonces tenemos dos condiciones. La primera, si al evaluar ese punto en la derivada el resultado es 0 y además en la segunda derivada al ser evaluado este punto el resultado da un número negativo, entonces se alcanza un máximo en C. Por otro lado, si la derivada en ese punto C al evaluar ese punto C en la derivada es 0 y al evaluarlo en la segunda derivada el resultado es positivo, entonces se alcanza un mínimo. Bien, entonces pasemos a la resolución de dos ejemplos. Tenemos aquí nuestra función f de x igual a 1/4 de x a la 4 menos 1/3 de x al cubo menos x al cuadrado. El primer paso es derivar. La derivada nos queda 4/4 x al cubo menos 1/3 x al cuadrado menos 2x. Vamos a ir simplificando y entonces tenemos x al cubo menos, aquí son 3/3, menos x al cuadrado menos 2x. ¿Vale? ¿Por qué 3/3? Recuerda que el 3 baja multiplicando, 3 por 1, 3, por eso queda ahí 3. ¿Vale? Y ahora, ya que derivé, ya simplifiqué todo, el segundo paso es encontrar los puntos críticos, o sea, vamos a ver los puntos donde la derivada se hace 0 y para eso resolvemos esa ecuación. Observemos que los tres términos tienen en común una x, entonces podemos factorizar factor común la x y tenemos x al cuadrado menos x menos 2 dentro del paréntesis. Y aquí busquemos un número que multiplicado, o dos números que multiplicados por entre ellos nos dé menos 2 y sumados o restados nos dé menos 1. Entonces, si factorizamos de esa manera, vamos a obtener que es x más 1 y x menos 2. Menos 2 por 1 da menos 2 y menos 2 más 1 da menos 1. Entonces, si no puedes realizarlo de esta manera, también puedes hacerlo con la ayuda de la fórmula general para las ecuaciones de segundo grado. Entonces, observa, aquí tenemos tres puntos críticos. De aquí tenemos que x es igual a 0, que x es igual a menos 1, o que x es igual a 2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos puntos críticos? Bueno, vamos en orden, los vamos a evaluar en la segunda derivada. Para ello, bueno, primero calculamos la segunda derivada de nuestra función, o sea, vamos a derivar esta función y tenemos 3x al cuadrado menos 2x menos 2. Esa es nuestra segunda derivada. Y ahora sí, el punto número 4 se trata de evaluar los puntos críticos. Entonces, evaluamos, vamos a poner así, evaluamos los puntos críticos. Y comenzamos. Entonces, cuando x es igual a menos 1, vamos a tener que f' de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 2. Entonces aquí tenemos 3 por 1, menos 1 al cuadrado da 1, luego menos por menos da más, o sea, más 2 y menos 2. Estos se cancelan y tenemos 3 por 1, 3. O sea, mi resultado es positivo. Por lo tanto, podemos concluir de ahí que f alcanza un mínimo en x igual a menos 1. Vamos a evaluar ahora el siguiente punto crítico cuando x es igual a 0. Y entonces vamos a decir que f' de 0 es igual a 3 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 2. Observa que esto es 0 y nos da como resultado menos 2, es decir, un número negativo. Por lo tanto, de aquí concluimos, por lo tanto, f alcanza un máximo
un máximo en x igual a 0. Finalmente, evaluamos el tercer punto crítico cuando x vale 2 y decimos que f' de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 menos 2. De aquí tenemos 3 por 4 menos 4 menos 2, o sea, 12 menos 6, y eso nos da como resultado 6 positivo, un número positivo. Por lo tanto, f alcanza un mínimo en x igual a 2. Y listo, entonces encontramos máximos y mínimos. De hecho, aquí tenemos dos mínimos y un máximo. Si nosotros vemos la gráfica de esta ecuación, por ejemplo, la voy a poner aquí. Observa aquí, ahorita borro todo esto para que puedas observarlo de una mejor manera, pero podemos decir así de momento, podemos decir que aquí nos están diciendo que alcanza un mínimo en x igual a 1. Aquí se aprecia el 1, entonces observa x igual a 1 alcanza un mínimo. Luego nos dice que alcanza un máximo en x igual a 0. Aquí está el eje de las x y el 0, y entonces hay un máximo. Y otra vez hay un mínimo cuando x vale 2. Aquí está el 2 y se alcanza un mínimo. Entonces borramos todo esto para apreciar mejor nuestra gráfica. Entonces aquí está el 1, se alcanza un mínimo, aquí está el 0, se alcanza un máximo, y aquí en el 2 se alcanza un mínimo de nueva cuenta. Y esto usando el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo trata de calcular aquí máximos y mínimos de esta función. El primer paso de nueva cuenta se trata de calcular la derivada. Entonces f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 4. Segundo paso, vamos a analizar en dónde se vuelve 0 la derivada. Entonces resolvemos esta ecuación. Tenemos 3x al cuadrado igual a 4. De ahí que x al cuadrado es igual a 4 tercios, y sacamos raíz cuadrada y tenemos que x es igual a más menos la raíz de 4 tercios. Entonces tengo estos puntos críticos, tengo dos puntos críticos. Tengo el menos raíz de 4 tercios y raíz de 4 tercios, son dos puntos críticos, lo cual me forma, ¿sale? Me va a formar, bueno, si lo viéramos como intervalos, se me formaría 3 intervalos, ¿no? Entonces, tengo dos puntos críticos. Nada más, ahora calculo la segunda derivada. La segunda derivada se trata de derivar esta función y el resultado es 6x. Ese es el resultado de la segunda derivada. Ahora paso número 4, evalúo los puntos críticos cuando x es igual a menos la raíz de 4 tercios. Entonces, f' de menos raíz de 4 tercios es igual a 6 por menos la raíz de 4 tercios. Observa que es un número negativo, menos por más me da menos, y entonces el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, f alcanza un máximo en x igual a menos raíz de 4 tercios. Se alcanza un máximo. Ahora vamos a evaluar cuando x vale 4 tercios. Entonces f' de 4 tercios es igual a 6 por, más bien la raíz de 4 tercios. La raíz de 4 tercios. Observa que es un número positivo por otro número positivo. El resultado pues va a ser positivo. Por lo tanto, f alcanza un mínimo en x igual a la raíz de 4 tercios. Si nosotros colocamos la gráfica de la función, que ahí la estoy colocando, observa que tengo un máximo y un mínimo. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, el máximo se alcanza cuando x vale menos raíz de 4 tercios. Y efectivamente aquí están los negativos, ¿no? Raíz de 4 tercios o menos raíz de 4 tercios, bueno, tendríamos que
hacer ahí la división, ¿no? Entonces, o sacar raíz de 4 así directo, raíz de 4 entre 3, lo cual nos da aproximadamente menos 1.15. Entonces se puede apreciar que aquí está el máximo, ¿no? En ese punto, ¿vale? Y el mínimo se alcanza en el valor de x igual a la raíz de 4 tercios, o sea, en el 1.15 aproximadamente se alcanza el mínimo. Entonces, espero que esto te ayude muchísimo y que te sirva para realizar todas tus actividades. Nos vemos muy pronto.